Permítame dirigirles hacia el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Jeremías capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Leemos la palabra del Señor, aquella que ha sido no solo inspirada, sino preservada a lo largo del tiempo para ser hoy para nosotros toda autoridad. Jeremías 25, del 1 en adelante, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. El Señor añada bendición a su palabra. Todo verdadero creyente procura agradar a Dios en lo que hace, y en la búsqueda de ese objetivo deberá enfrentar todo tipo de obstáculos. Todo tipo de enemigos, si pueden llamarse así, le serán tropiezo a la tarea que debe ser su tarea principal. Y aunque pudiéramos enumerar o darle nombre propio a todos los obstáculos o enemigos que vive el creyente, todos obstáculos que van de alguna manera a procurar impedir su crecimiento de piedad, sin lugar a duda, el mayor peligro y el mayor enemigo siempre va a provenir de nosotros mismos. Somos generadores de escombros para nuestro propio camino. Y en esta mañana vamos a dedicarnos en este sermón a tratar una de las formas en la que más daño traemos a nuestra vida espiritual. Y esto no viene de afuera, no son enemigos externos, sino de nuestro propio corazón. Así que le he puesto como título al sermón de hoy: el peligro de la indiferencia. Para aquellos que llevan bitácora de los sermones, el peligro de la indiferencia. Y permítame empezar anunciando que la Biblia no le guarda la espalda a ningún hombre ni a ningún pueblo. Es algo que encontramos claramente descrito en la palabra del Señor. Ella retrata con total transparencia no solo las obras de piedad de aquellos que han sido incluso llamados los héroes de la fe. No solo retrata la obediencia, sino también las más estrepitosas caídas. La Biblia sí llama a David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero no oculta nada acerca de la perversión de sus acciones. Así que lo describe con total claridad, con el propósito de que nosotros reconozcamos que aquellos que son llamados en realidad héroes de la fe no son más que pecadores en los cuales la gracia reposa. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios una y otra vez.
Desde el momento en el que son sacados de Egipto, lo hacen a través de milagros portentosos de la mano de Dios, para que ellos en todo momento entendieran que era Dios quien estaba al cuidado de ellos. Su presencia les acompañó a lo largo de todo el paso por el desierto. El dedo de Dios escribió sus instrucciones sobre tablas de piedra, instrucciones que iban a ser leídas y luego explicadas a todo el pueblo. Ellos entrarían en un pacto, relación pactual con este Dios, en el que Dios prometía bendiciones, prometía su presencia especial, que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios. Solamente debían cumplir su voluntad. El Señor levanta una y otra vez siervos a lo largo de la historia, que cuando el pie de los israelitas quería desviarse, se levantaban entonces estos hombres llamando al arrepentimiento, exhortándoles para que regresaran a una buena relación con ese único Dios verdadero. Esto es algo frecuente en la historia del pueblo de Israel. Pero también son frecuentes sus equivocaciones, sus tropiezos, sus pecados. Y podemos decir que la madre de la mayoría de los pecados del pueblo de Israel es precisamente la indiferencia. La indiferencia a la instrucción divina, la indiferencia a la voluntad proclamada y explicada de Dios. Muchos son los pasajes del Antiguo Testamento que retratan esta aptitud por parte del pueblo de Israel, que podemos llamarla como generadora de pecado, porque ella va a producir otros pecados. Pasajes que podríamos mencionar solo por citar algunos, porque son muchos en realidad. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Jeremías capítulo 7, versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. El Salmo 81, versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y podríamos citar uno tras otro pasaje en lo que muestra al pueblo como si no poseyera de alguna manera la facultad de escuchar, ver o entender la instrucción divina. Son comparados como muertos o como imágenes, aquellas que son esculpidas por los hombres, que aparentemente tienen ojos, tienen oídos, pero parece que no tienen la facultad de escuchar ni de ver. El pueblo de Israel es comparado una y otra vez de esta manera para señalar una sola cosa: la indiferencia frecuente de este pueblo a la instrucción divina. Mis amados hermanos, nosotros no somos muy distantes al pueblo de Israel. Me temo que estas comparaciones y estos textos bíblicos en realidad nos están señalando a muchos en este día, y no tomar las medidas ante la indiferencia a la voz de Dios sería seguir las pisadas de rebelión del pueblo de Israel. Por ello, nos es necesario, mis hermanos, echar un vistazo al gran peligro que representa la indiferencia a la instrucción divina. Y con esto en mente, deseo, mi hermano, guiarles a través de 3 puntos o 3 conceptos. Y el primero es que podamos precisamente analizar por qué es tan peligrosa la indiferencia. Eso sería lo primero que quiero que veamos.
¿Por qué es tan peligrosa la indiferencia a la instrucción divina? Después quiero que veamos un poco o que reconozcamos que la indiferencia siempre va a dar frutos. Y por último, quiero que procuremos establecer algunos parámetros de cómo tratar con la indiferencia a la instrucción divina a manera de solución o presentar consejo bíblico para ello. Así que tenemos estos 3 pasos por delante para abordar en esta mañana. Quiera el Señor de verdad guiarnos con su Santo Espíritu, instruirnos, ¿por qué no? Sacudirnos si es necesario, pero que desechemos la indiferencia, que nos ayude el Señor. Bien, entonces pasemos al primer punto. ¿Por qué es peligrosa la indiferencia? Además de los textos ya citados, quisiera traer uno del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 7, versículo 31 y 32, vamos a leer este pasaje. Él dijo lo siguiente: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Lucas 7, 31 y 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. El Señor Jesucristo comparó la generación judía de su entonces con la indiferencia juvenil. Él dijo que en este tiempo en particular, aquellos líderes religiosos, aquellos que se jactaban de ser espirituales, en realidad solo podían ser comparados con jóvenes y con la indiferencia muy particular de esta edad. Aquellos que viven sin importarle las advertencias. Aquellos que las voces externas a ellos no son más que regulativas y represivas. Aquellos, como dice el Señor, que fueron llamados a estar gozosos y no lo hicieron. Y cuando debían sentir tristeza, no la vivieron tampoco. Eran contrarios a todo aquello que se les estaba invitando a hacer, porque viven sumidos en una total indiferencia. Solo viven para sí y lo demás, todo lo externo, carece de valor, carece de importancia. Nuevamente, tanto la vida misma y la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento y esta comparación elevada por el Señor Jesucristo de la indiferencia juvenil es un ejemplo que sigue señalando a muchos en medio del pueblo de Dios. Esta indiferencia es sumamente peligrosa. Y quiero decirlo, es peligrosa específicamente por 3 razones. Entonces, ¿por qué es peligrosa la indiferencia? Permítame señalar 3 razones por lo que es así. Lo primero es que nuestra vida de santidad progresiva, depende de lo atentos que estemos a la instrucción divina. Nuestra vida de santidad progresiva depende de lo atentos que estemos a la instrucción divina. La indiferencia que hemos señalado hasta ahora es dañina y es común en el pueblo de Israel. La vemos como algo común en el pueblo de Israel. Aquella que estaba dirigida a la indiferencia a la palabra de Dios, a la instrucción sagrada de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, Pedro, hablando de la importancia de la palabra, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Pedro nos habla de la palabra
y la compara con una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Ahora, dice Pedro que es sumamente necesaria porque es lo único que puede evitar que nosotros tropecemos en un medio de un lugar oscuro. Y esta oscuridad de la que está hablando Pedro no se refiere a una oscuridad temporal. Él está diciendo que esta oscuridad en realidad es una que va a durar toda la vida, por lo menos hasta que el Señor venga, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro nos habla entonces de la palabra como esa antorcha segura y necesaria que alumbra la oscuridad, pero notemos cuán necesaria es, que dice, esta va a estar en medio de nosotros, esta oscuridad, por ello hasta que el lucero salga, ella es necesaria. Por eso dirá y llamará la atención diciendo que hacéis bien en estar atentos a ella. Por lo tanto, mi amado hermano, si esta vida que tenemos nosotros que vivir, en la que tenemos que caminar hasta que el Señor venga, es comparada con un mundo de oscuridad, y de hecho lo es así, y la palabra es la lámpara a nuestros pies, como dice el salmista, ¿será que debemos ignorar la instrucción bíblica? ¿Será que debemos vivir a espaldas de lo que el Señor ordena y prescribe en su palabra, que Él claramente señala para nosotros? Seríamos necios si nosotros no estamos atentos a lo único que puede alumbrar nuestro camino en este mundo. Por eso dice Pedro claramente que hacemos bien en estar atentos. Si somos indiferentes a la instrucción divina, nuestro pecado siempre va a tomar ventaja. Las tentaciones serán imperceptibles a nosotros. Los ataques del mundo no serán reconocidos. Nuestra santidad va a disminuir si somos indiferentes a lo único que puede acrecentar nuestra piedad. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, mi hermano, la única forma en que nuestra santidad sea acrecentada es por medio de la instrucción bíblica, por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Ignorar esta instrucción necesariamente es disminuir en nuestra santidad. El salmista lo dice en el Salmo 119, versículo 11, de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la única forma. Si usted revisa su vida, mi hermano, analiza los pecados pasados desde el tiempo en que usted es creyente, sus equivocaciones, su revés en la vida de piedad, se dará cuenta que todo pecado está ligado a la indiferencia a una instrucción divina. Usted prefirió ignorar lo que claramente enseña la palabra y decidió caminar en su propio juicio, y esto es abandonar vida de santidad. Ser y vivir ignorando la palabra de Dios es necesariamente desechar una vida santa. Es por eso que la palabra de Dios, las advertencias que Él hace, los consejos que Él hace, deben ser para nosotros un motivo para abrazarlo, porque de esa instrucción es donde nosotros vamos a tomar lo necesario para crecer en santidad. La caída siempre viene antecedida de una indiferencia a la santidad de Dios, una indiferencia a la instrucción divina, a la advertencia divina. Esto lo vamos a encontrar siempre. Es por ello que en el jardín del Edén, antes de tomar formalmente del fruto, se debió desechar, ignorar la advertencia de Dios.
Así que la indiferencia es sumamente peligrosa porque de la palabra de Dios y de lo atentos que estemos a ella dependerá nuestra vida de santidad. La segunda razón por la que la indiferencia a la instrucción divina es sumamente peligrosa es porque socava nuestra dependencia de Dios. Socava nuestra dependencia de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel desechaba la palabra del Señor, como consecuencia actuaba en su propia prudencia. Y este es el pecado desde el jardín del Edén. Nuevamente debemos señalarlo: tener en poco la sagrada palabra del Señor, las advertencias, para ir en pos de lo que nuestro corazón ha decidido, quiere o considera útil. Cada vez que tú desechas lo que la palabra de Dios dice, estarás actuando en tu propia prudencia. Y podemos claramente señalar que estarás caminando en el sendero de la tentación desprovisto de toda protección. Estarás caminando tú hacia el pecado. Recuerde a Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 7 se nos dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo al rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Todos conocemos la historia de cómo claramente Dios ordena que debe destruir completamente a este pueblo, y Él decide echar a un lado la instrucción divina y considerar que era útil perdonar, que era útil dejar vivo no solamente al rey, sino también a lo mejor de su ganado. Saúl presentó excusas delante de Dios, o quiso presentar excusas delante de Dios y delante del profeta, diciendo que él ofreció sacrificio del botín que claramente se le había dicho que no debía preservar. Y es en este contexto en donde se presenta una declaración muy frecuente del Antiguo Testamento, y es que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Eso es algo que va a estar a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Los sacrificios siempre nos han recordado que nosotros hemos actuado por impulso y que hemos pecado. De allí la necesidad del sacrificio. El sacrificio es necesario puesto que pecamos. Pero la obediencia es lo que Dios quiere, no los sacrificios. Porque cuando obedecemos estamos diciéndole a Dios que nos ajustamos a su palabra. La obediencia fue exigida por Dios antes de la caída. El hombre debía obedecer antes. Desde el momento en que él estaba en su estado de inocencia y en su plena relación con Dios, la obediencia fue exigida. Pero los sacrificios se presentaron después de la caída, cuando entró el pecado, como una necesidad para salvar al hombre. Por lo tanto, Dios desde el comienzo, desde el jardín del Edén, le parecía mucho mejor la obediencia que el sacrificio. La obediencia
Es una señal de cuán buena es nuestra relación con Dios. Los sacrificios solo señalan cuán pecadores somos y que se necesita de un intercesor, porque de lo contrario somos consumidos por su ira. Cuando somos indiferentes a la instrucción divina, creemos que nuestros términos o resoluciones son más adecuados que los de Dios. Creemos que nosotros y nuestra inteligencia en realidad es buena. Los pasos que caminamos alejados de la voluntad de Dios van a contar con nuestra prudencia, por lo tanto no tendrán el freno de la palabra de Dios. Serán impulsados por nuestro propio pecado. No habrá dominio propio cuando nos salimos de los límites de la palabra, de la instrucción divina. Olvidaremos cuán dependientes somos de Dios cada vez que ignoramos su palabra. Por ello, el que obedece muestra dependencia. El que no obedece actúa independientemente, alejado de Dios, dándole la espalda a Él, dando espalda a su sagrada voluntad. Entonces, mis hermanos, la indiferencia es sumamente peligrosa, porque de la palabra de Dios depende nuestra santidad. Porque si abrazamos la indiferencia en el momento que lo hagamos, estamos actuando en nuestra propia prudencia y no dependemos de Dios. Y la última razón por lo que la indiferencia a la instrucción divina es peligrosa es porque la indiferencia es el estado natural de los impíos. Es el estado natural de los impíos. Recordemos al apóstol Pablo diciéndonos en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, ¿qué éramos nosotros antes de conocer la gracia? ¿Cómo vivíamos nosotros cuando el Evangelio no llegó a nuestro corazón? Ignorábamos al Creador. Ignorábamos al Todopoderoso, ignorábamos sus demandas, ignorábamos su santidad, la adoración que es digna solo Él de merecer. Nuestra propia condición frágil delante de Él también era ignorada. Todo esto era antes. Aun cuando los cielos gritaban que Dios los había hecho, aun cuando el grano de arena más pequeño que estaba todavía colgando en la suela de nuestro zapato decía que debíamos adorar a ese Dios verdadero, aun cuando el respirar era una señal de la gracia común que recibíamos de Él, nosotros le ignorábamos. Y no queríamos estar cerca de Él, ni de su instrucción. No le glorificábamos como a Dios, ni le dábamos gracia, dice el texto. No le servíamos, ni guardábamos su voluntad. Pero, amada iglesia, eso era antes. Por eso es inconcebible la indiferencia a la instrucción divina si tú eres creyente. Si tú eres cristiano, es inconcebible que tú vivas tu vida a espaldas de la instrucción divina, porque estarías acercándote a lo que antes era el estado natural en el que tú vivías, alejado de Dios.
Pero hoy no es así, como dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser indiferente a la instrucción divina es acercarnos a una vida pasada que quedó atrás. Pero para nosotros como pueblo de Dios hoy no debe haber nada más preciado que la instrucción de la palabra del Señor. Lo último que debemos permitirnos, mis hermanos, es ser indiferente a lo que Dios nos dice en su palabra. Por todas estas razones es sumamente peligrosa la indiferencia. Pero déjeme seguir adelante con el punto número 2, reconociendo algunos de los frutos que la indiferencia produce en nuestra vida. Pero permítame primero en este punto presentar que esta indiferencia, y hablo directamente del pueblo de Dios, aquellos que son creyentes, puede presentarse de dos formas: en una forma abierta y en una forma camuflada. Es muy fácil distinguir esa indiferencia en una forma abierta, y me refiero a aquella que podemos llamarle incluso indiferencia descarada, en la que se supone que eres creyente, que conoces la voluntad de Dios, y aún así, en forma fragante, directa, clara, a los ojos de todo, decides actuar en contra de lo que Dios dice. Eso es una indiferencia descarada. Vivir a los ojos de Dios en una franca oposición a lo que Él demanda, cuando tú sabes que debes vivir obedeciéndole. Escuchar la instrucción de Dios, que te dice que debes caminar hacia la derecha y tú ir a la izquierda. Escuchar al Señor decirte que debes detener tu paso y en lugar a ello, agilizarlo. Mi querido hermano, no puede ser llamado de otra manera. Es una indiferencia descarada. Estás dándole la espalda a lo que claramente Dios está señalando. Y en forma pública y directa lo haces. Eso resulta fácil reconocer. La que es un poco difícil es la indiferencia camuflada. Aquella en la cual escuchas la palabra de Dios, te esfuerzas porque públicamente te veas como obedeciéndolo, pero tu corazón en realidad es indiferente a lo que el Señor dice. Tu corazón anhela la rebelión, desecha la voluntad de Dios, deja a un lado lo que Dios ha ordenado, pero te guardas públicamente de no cometer ciertos pecados para que no se vea la indiferencia. En realidad no sé cuál de las dos sea más grave. Pero encuentro que el Señor Jesucristo hace eco de palabras del Antiguo Testamento, diciéndole al pueblo, diciéndole a los fariseos que eran unos hipócritas, que ese pueblo de labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de él. Tengamos entonces cuidado, no solo, mis hermanos, de esa indiferencia abierta y descarada, sino aquella que procuramos organizar adecuadamente para que nadie se dé cuenta. Porque recordemos, no estamos siendo indiferentes a la instrucción de la iglesia, no estamos siendo indiferentes a los hermanos, sino a Dios. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe de lo que tú quieres hacer. Él sabe aquello que tu mente está fabricando, permitiéndote pecar solo con tu mente, con tu corazón, aunque externamente dice que estás obedeciéndole. Señor Jesucristo dijo claramente: mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Somos responsables entonces no solo por la indiferencia que cometemos y que llevamos abiertamente con nuestros actos, sino aquella que nuestro corazón y nuestra mente fabrica, en la que sabemos que Dios nos habla, que Dios directamente nos ordena, pero nuestro corazón se muestra rebelde. Nuestra mente rechaza. El pecado, mi querido hermano, es pecado, aunque solo ocurra en tu corazón y en tu mente. Desechar la advertencia divina no es solo por lo que se ve, es por lo que tú albergas en tu corazón. El ir en contra de Dios no solo es en lo público, sino en lo oculto. Si no llevas, como dice la Escritura, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, estás en rebelión en contra de Dios, estás siendo indiferente a lo que Él está diciendo. No estás escuchando sus advertencias. Es por eso que podríamos resumir que la indiferencia, ya sea aquella abierta y descarada o aquella que es oculta, camuflada, va a dar siempre sus frutos. Y aunque podríamos enumerar más, yo quisiera decir 3. Los frutos son rebelión, incredulidad y jactancia. Rebelión, incredulidad y jactancia. Permítame citar un texto que creo que recoge muy bien todo esto. Jeremías 17:23 dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. De manera que siempre la indiferencia dará frutos. De una forma u otra, brotará la rebelión, brotará la incredulidad, brotará la jactancia. No encontraremos que la indiferencia sea infértil, todo lo contrario. Ella produce frutos rápidamente, como la maleza no se demora en crecer y no se demora en reproducirse. Lo malo es igual. Por lo que ser indiferente es ser rebelde a la palabra del Señor. Ser indiferente es no creer lo que Él dice y las advertencias y las ordenanzas que Él da en su palabra. Ser indiferente es jactarnos y pretender ser mayor y superior a lo que es el mismo Dios. Muchos males en realidad hizo el pueblo de Israel en el pasado, pero podemos señalar como una de las raíces más hondas de su pecado fue ser indiferente a lo que Dios ha dicho. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora, pero no solamente dice frutos los conoceréis como los árboles buenos, también por sus frutos conocerán el árbol malo. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El pecado también produce sus frutos. Y la indiferencia se va a reproducir. No, mi hermano, no pienses que el hecho de que hoy le estés dando la espalda a la palabra de Dios, mañana no será peor tu condición. Por ello, iglesia, que seas indiferente a lo que el Señor te dice, dará sus frutos para tu dolor, para tu tragedia, para tu desdicha, dará sus frutos. Si la instrucción del Señor es clara, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué desecharla? ¿Por qué ignorar lo que el Señor dice cuando lo dice no en una forma confusa? Ninguno de nosotros tiene que hacer grandes vericuetos en la palabra para descubrir lo que ella dice. Es clara. Como dice de sí misma en Deuteronomio 30,
del versículo 11 en adelante, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Ha escuchado, mi hermano? Entonces lo que usted escucha en su corazón, lo que su corazón o su conciencia dice, lo que el mismo Satanás dice, que es sumamente difícil escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios, es una mentira. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que la cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumplas, no para que la ignores. Sabemos lo que el Señor nos pide. Todos los que estamos aquí, mi hermano, sabemos lo que la instrucción claramente dice. Porque no predicamos, porque no enseñamos cosas vanas o fábulas, sino que se enseña la palabra de Dios. Si solo viniéramos a este lugar a leer la Biblia y no a decir nada, sino a escuchar solo la palabra de Dios, tenemos los suficientes elementos para seguir caminando según esa instrucción bíblica, porque ella es suficiente. Y aunque es totalmente clara la palabra de Dios, el Señor nos permite escucharla explicada. ¿No agrava esto, mi hermano, la indiferencia? El que aun cuando la palabra es clara y se es explicada detenidamente, tú no la cumplas y seas indiferente a ella. Lo que Él te pide, que sea mortificado tu pecado, que no vaciles, que no ignores su palabra, que no pienses que tu camino va a mejorar dándole la espalda a Él, que de Él depende todo, mi hermano. ¿Por qué tendrías que ignorar? Ten cuidado con vivir en la indiferencia a la palabra de Dios, porque es peligrosa y porque da sus frutos. Terminemos con la ayuda del Señor a presentar entonces una solución a esto, porque me temo, mi hermano, que hasta este punto tú y yo deberíamos postrarnos de rodillas y pedir perdón al Señor. Porque en forma frecuente nuestros pasos se han ido a un lugar contrario al que Él ha ordenado. Y no solamente en nuestros pasos, sino en nuestro corazón y nuestra mente añora estar en unos terrenos lejanos al que es su sagrada voluntad. Y con gran pasión y deseo, nuestra mente y nuestro corazón dice, si yo pudiera andar esos caminos alejados de la voluntad de Dios. ¿No está siendo indiferente a lo que Él dice, mi hermano? ¿Cómo tratar entonces con esa indiferencia que en realidad destruye nuestra santidad? Que en realidad socava nuestra dependencia de Dios y que nos señala compartiendo una cualidad, una condición particular de los impíos. Deuteronomio capítulo 8. Mi hermano, nosotros iniciamos tomando como ejemplo el pueblo de Israel. Y yo considero pertinente que sean las mismas instrucciones de Dios a ese pueblo de Israel rebelde, indiferente a la palabra de Dios, el cómo trató Dios e instruyó Dios al pueblo de Israel acerca de su indiferencia. Deuteronomio capítulo 8, leeré desde el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra
todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuán poderosas palabras de Dios para el pueblo. Mi hermano, que debemos nosotros tomar y atesorar en nuestro corazón. En ella hay 3 expresiones maravillosas que yo quisiera resaltar, y entiendo que es el tratamiento que debemos darle nosotros si estamos en el sendero en el que desconocemos, ignoramos, desechamos, somos indiferentes a la palabra de Dios. Tú debes saber, tú debes recordar y tú debes cuidar. Saber, recordar y cuidar. El texto nos dice que Dios le hizo saber al pueblo, a través de su trato en el desierto, le hizo saber que no solo de pan vivirían ellos, sino de lo que salía de su boca. Entendamos entonces, mi hermano, para no ser indiferentes a la palabra de Dios, que tú vives de la boca de Dios, que tú vives de lo que sale de la boca de Dios, que sus designios, que su decreto, que su voluntad, que su palabra son vidas para ti. Que si tú no las escuchas, mueres. Que el pan no te sostiene. Que el trabajo que realizas día a día, que el salario que te llega cada mes o cada quincena, no es lo que te sostiene. Que tú vives de lo que Dios dice, de su soberana voluntad. Cuán frágiles somos, mi hermano, y no debemos ignorar esta fragilidad. Solo su poder nos sostiene. Si al llegar la noche todavía hay gracia sobre nosotros, si al después de luchar todo el día sigues siendo creyente, no es por ti. Dios te sostiene. No seas indiferente a su palabra, debes saberlo siempre. Tú estás en las manos del Señor. No le restes valor a lo que Él dice, no le restes valor a lo que Él te ordena, no le restes valor a lo que Él te advierte, porque de eso depende tu vida. Debes saberlo. Saber es determinante para nosotros. Por eso le dirá, como último consejo, Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. No lo ignores, Timoteo. Persiste en todo lo que has aprendido. Debes saber, mi hermano, y debes seguir alimentando tu conocimiento del infinito Dios. Que tu mente arda de deseo por conocerle. Porque una mente que anhela la palabra de Dios difícilmente la va a ignorar. Una mente con hambre y sed de justicia siempre será saciada. ¿Cómo voy a contrarrestar el ignorar, el desechar la palabra de Dios, el ser indiferente a ella? Debes saber que de ella depende. Pero no solamente dice que debes saber, sino que debes recordar. Dios invitó al pueblo que recordara frecuentemente.
Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Recuerda, mi hermano, de dónde te ha sacado el Señor. Cuando quiera acercarse a tu vida, ese impulso por ignorar lo que Dios dice, por ser indiferente a su instrucción, echa una mirada hacia atrás, mi hermano, y recuerda su gracia, cómo su mano de gracia se metió en el lodo y te sacó de allí. Recuerda cómo su mano de gracia te ha lavado en los méritos de su Hijo y te ha sentado en lugares celestiales, otorgándote riquezas que tú no mereces. Recuérdalo, recuerda su gracia, recuerda sus maravillas, recuerda que Él y solo Él ha estado allí y nunca te ha dejado. Ser indiferente al Señor es olvidar todo lo que Él ha hecho en nosotros. El Salmo 105 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas. Cuando un creyente vive recordando constantemente, el Señor ha sido bueno conmigo, el Señor me ha salvado, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha alabado, el Señor me ha rescatado. Difícilmente un creyente que viva de esta manera ignorará la palabra del Señor. Será indiferente a su instrucción. Recordar lo que Dios ha hecho en nosotros es una forma de prevenir o tratar la indiferencia en la instrucción divina. Pero último es que debes cuidar. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuando Dios le ordena al pueblo que se cuide, que tenga cuidado de poner por obra, está necesariamente señalando que ellos son responsables del cuidado que deben tener de sí mismos en cuanto a la obediencia a sus preceptos. Entonces es necesario saber, es necesario recordar, pero lo es también el cuidar de obrar según lo entendido. Es poner atención en lo que hacemos. Es, mi querido hermano, vigilar cada una de nuestras acciones. No puede ser que nosotros estemos a kilómetros de la voluntad de Dios y no nos hemos dado cuenta de que nuestros propios pasos nos han llevado hasta allá. Cuidar significa velar. Velar porque nuestros pasos, porque lo sabemos, así lo querrán, nuestros pies se inclinarán hacia lo malo. Por ello debo velar de cumplir sus mandamientos, de poner por obra todo lo que Él ha dicho, de hacer cuanto Él ha ordenado. Cuida, mi hermano, de que esto sea una realidad en tu vida. Nadie hará esto por ti, solo tú debes hacerlo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuida de conocer, cuida de vivir en la fe, mi hermano. Cuida de poner interés en todo lo que viene de Dios, pues tu vida está en ello. Cuida de atesorar cada instrucción, de hacerla realidad en tu vida, en tu caminar. Tengan cuidado de la indiferencia. Como pueblo de Dios, tengamos cuidado. La instrucción divina está allí para nosotros. La antesala a las caídas siempre es el descuido, la indiferencia a la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que vengamos al Señor pidiéndole cada día
que nos ayude a atesorar su palabra y que cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro obrar quiera alejarse de su divina voluntad, Él nos recuerde lo que hemos dicho en este sermón.